su corazón. El Señor tiene un deseo en su corazón. Hermano, Dios es un Dios que no segrega, que no divide. De hecho, el apóstol Pablo dice, ¿acaso está Cristo dividido? Por ahí en 1 Corintios dice, algunos hermanos se andaban peleando en la iglesia de Corinto y dicen, no, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, decían algunos. Y Pablo llega y les dice, bueno, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso hay división en el Señor? Y cuando yo estaba mirando este verso, iglesia, yo miraba el deseo de Dios de que todos aquellos que hemos sido llamados por Él, hermano, a recibir esa herencia de la salvación, como mirábamos ayer, a recibir esa herencia de la salvación, seamos una sola persona en Cristo. Dígale al que está a la par, tú y yo somos una sola persona en Cristo. Hermano, así como cuando el hombre se casa y viene a ser una sola carne con su mujer o viceversa, así la iglesia, así el hombre y la mujer, cuando viene a Cristo, viene a ser uno solo con el Señor. Pareciera que Jesús tiene esta preocupación, hermano, y la pone delante del Padre. Me atrevo a decir preocupación porque en el estado del Señor o en su condición humana, recuerde que Él como actuaba como humano, Él se cansaba, Él lloraba, Él tenía hambre, Él tenía sed, Él se angustiaba y en su calidad humana, a pesar de ser Dios, Él se preocupa porque la iglesia, todos sus discípulos lleguen a ser una sola persona. Esto me llevaba, amado, a el libro a los Hebreos capítulo 10. Si usted quiere, busque Hebreos capítulo 10 y quiero leerle el verso 25. Hebreos capítulo 10, libro de los Hebreos, está por ahí en alguna parte de la escritura, si usted lo quiere encontrar de una manera más rápida. Está después de Filemón. Hebreos capítulo 10, verso 25, dice de la siguiente manera: no dejando de congregarnos, ¿lo tiene? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Quiero hablar de este verso porque fíjese que esa palabra congregarnos no solamente tiene que ver con que usted venga a la iglesia, no solamente tiene que ver con que usted sea fiel a los cultos, no solamente tiene que ver con que usted venga a la iglesia todo el tiempo que hay un llamado a congregarse, sino esa palabra congregarnos que se usa en el griego quiere decir ir más allá de solamente congregarse. Es una palabra griega que se escribe, no sé cómo se diga, ¿verdad? Yo no hablo griego, hermano, con trabajo sí hablo inglés. Se escribe episunagoge. Episunagoge, usted sabe, sunagoge o sinagoga, viene de ese lugar donde se congregaba el pueblo de Dios para recibir instrucción. Era como un lugar de reunión donde el pueblo se reunía. No era el templo, era solo un lugar de reunión. Y a este lugar iban a recibir instrucción a través de los rabinos, de los maestros. A este lugar iban a recibir enseñanza. Hermano, Jesús visitaba las sinagogas. La gente iba a la sinagoga, pero Pablo o el escritor de Hebreos dice, ustedes no dejen de congregarse, pero usa la palabra episunagoge, que quiere decir ir más allá de congregarse. Dando, hermano, en el griego la idea de que el deseo o el propósito del autor en este verso 25 de Hebreos 10 es trasladarle al pueblo o a la iglesia la idea de reunirse, pero con el fin de ensamblarse, con el fin de ser parte de, con el fin
de llegar al lugar de congregación y ser precisamente, como Jesús lo dijo en San Juan capítulo 17, ser uno solo con las personas y con el Dios que se adora en ese lugar. No sé si me estoy dando a entender. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Hermanos, si no me estoy dando a entender, levante la mano. Yo no me enojo si usted me detiene y le vuelvo a explicar. Yo creo definitivamente. Mateo capítulo 13, si no estoy mal, dice de la parábola del sembrador, y dice que cuando el pueblo no entiende la palabra, viene el enemigo y la roba. Entonces, hermano, yo soy de las personas que, si usted me dice, pastor, yo no entiendo, yo no se preocupe, yo me regreso aquí y le vuelvo a explicar. Amén. Entonces, cuando yo veo esto, hermano, sigo pensando en la palabra. Y ahí en el libro a los Romanos, se lo voy a leer, capítulo 12, verso 4. El apóstol Pablo habla y dice, Romanos capítulo 12, verso 4 y 5, dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 13, dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya sea esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Hermano, cuando yo empiezo a ver estos versos y otros tantos versos, iglesia amada, que por cuestión de tiempo no pudiera desarrollar, yo empiezo a ver entonces por qué Jesús está tan abocado a esa oración donde Él le dice al Padre: Padre, yo quiero que todos sean uno solo. Así como tú y yo, dice Jesús, así como tú y yo somos uno solo, yo quiero que ellos, todos ellos, sean uno solo también. Hermano, el concepto de la unidad en la Biblia es tan importante que nosotros no podemos ser parte del cuerpo de Cristo sin estar insertados en el cuerpo de Cristo. Mire usted, el apóstol pone una referencia en el libro de los Romanos y dice: porque aunque son muchos los miembros, cada uno cumple una función específica. Aunque, hermano, en su organismo hay miembros que usted puede ver. Yo levanto mi mano y yo miro mi mano. Mi mano tiene 5 dedos, 5 uñas y un poquito de mugre, ¿verdad? Pero ese no es problema, me la limpio. Hay miembros que podemos ver, hay miembros que no podemos ver. Y sin embargo, dentro de nuestro cuerpo hay miles de millones de células trabajando para que usted y yo podamos pensar, para que usted y yo podamos estar sanos, para que usted y yo podamos ver. Y todos lo hacen con un propósito: que el cuerpo esté bien. Ahora, cuando yo veo esto, hermano, le decía, empiezo a mirar a los apóstoles que el Señor llamó. Allá en el Evangelio de Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 6, se nos habla de aquellos a quienes el Señor llamó. Esos hombres que serían los encargados de trasladar el evangelio del reino, aquellos que serían los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación, aquellos que serían, hermano amado, los encargados de llevar la cultura de Cristo a todas las naciones de la tierra. Y cuando yo los miro, hermano, mire esto, miro a un Pedro y a un Andrés. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando escucharon hablar a Pedro, dice que se maravillaron de pensar: ¿cómo este hombre habla de esa manera? ¿Cómo este hombre habla tan docto? ¿Cómo este hombre habla tan lleno de sabiduría? ¿Cómo este hombre habla con tanta autoridad si es del vulgo? Es decir, no fue a la universidad, es decir, no estudió su curso de oratoria.
Es decir, usa palabras que no son correctas de usar, no está muy refinado, pero ¿cómo lo oímos hablar de esta manera? Veo a un Jacobo y a un Juan que, hermanos, les decían los hijos del trueno. Hermanos, ¿saben por qué les decían los hijos del trueno? Porque se enojaban rápido estos hermanos. Usted no, usted es paciente, humilde, misericordioso, hermano. Pero estos chicos, estos hermanos, discípulos de Jesús, no, hombre, fueron donde los samaritanos y como no quisieron dejar entrar el mensaje, le dijeron a Jesús: oramos y que les caiga fuego del cielo. Imagínese que usted tenga un hermano de esos a la par, que quiera orar para que le caiga fuego del cielo. Veo a un Felipe y a un Bartolomé, a un Tomás y a un Mateo, hermano. Tomás era de los que, yo para ver, para creer, tengo que ver. Era de los que, hermano, la Biblia le dice que era incrédulo. Mateo era un publicano, hermano. Era de los que les gustaba quedarse con lo que recaudaba, hermano, de Roma. Lo consideraban ladrón. Jacobo, Simón el Celote, hermano. Simón el Celote era un guerrillero. Era de los macabeos, hermano. En el tiempo de Jesús había una revolución que se suscitó como 30 años antes de que Cristo viniese, probablemente un poco más, perdón. Y este Simón el Celote era de los que luchaba porque Roma no estuviese gobernando sobre Israel. Era un guerrillero, hermano, entre los discípulos. Mire la diversidad. Y hay un Judas que lo llegó a traicionar. Hermano, si yo tuviera una congregación así, ¿qué haría? Gloria a Dios, ¿verdad? Por ello. Pero yo lo que le quiero mostrar es que el deseo de Dios es que la iglesia sea uno. Pero en esa unidad, en ese deseo de que todos sean parte del mismo cuerpo, de que todos piensen de la misma manera, nos vamos a encontrar de que cada uno de nosotros somos diferentes. Hermano, imagínese que todos fueran igual que usted. Dios nos libre, hermano. O que igual que su pastor, hermano, peor aún. Dios, la unidad que Dios habla. Mire esto, yo no estudié mucho, hermano, pero estudié un poquito. Y cuando se unen en la química, estudiando química, cuando se unen dos elementos, forman algo. Y ese algo puede ser de beneficio o no de beneficio. Por ejemplo, el agua es un compuesto. Es la unidad de dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno. Y eso hace que usted y yo podamos vivir. Usted puede ser muy diferente al que está a la par o al que está enfrente. Pero unidos logramos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Usted, hermano amado, y yo a usted le pueden gustar las pupusas. A mí me pueden gustar las tortas de jamón. A usted los frijoles y a mí las hamburguesas, hermano. Pero en Cristo, uno, llegamos a ser uno y, hermanos, somos poderosos en Dios. Ahora, hay diversidad en el discipulado. Vaya a su Biblia o lea conmigo lo que está allí en el pizarrón. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Quiero entrar al tema porque yo le quiero hablar de la unidad congregacional. Yo pues, dice el apóstol Pablo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre. Mira esto, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Hermano, no hay 2 iglesias, 3 iglesias de Cristo, hay una sola.
Dice el apóstol ahí en el verso 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero yo resaltaba el verso 2, hermano, porque estamos hablando de la unidad y Pablo hace un llamado a preservar la unidad en el espíritu y dice, sopórtense los unos con los otros. Es terrible, hermano, cuando usted tiene que soportar a alguien o cuando yo tengo que soportar a alguien, ¿verdad? Yo sé que a usted no le cae mal nadie aquí y allá es usted bien buena gente, hermano, pero imagínese que el que está a la par no le cae. Diga imagínese, no lo vaya a ver ahí medio sospechoso. Imagínese que el que está a la par no le cae, hermano, porque si el que está a la par no le cae, ahorita oramos por usted, porque debemos de guardar la unidad. Pablo entiende esto, hermano, llegar a que la iglesia sea uno en Cristo, perdóneme, no es cosa fácil. Si Dios no está en el asunto, hermano, no es cosa fácil. Por eso Pablo habla una vez más y habló muchas veces de esto y le dice, hermanos de Éfeso, sopórtense los unos a los otros. Mire, sean mansos, guarden el vínculo de la paz. Son diferentes, unos se enojan rápido, unos se enojan más tarde, pero guarden la paz, sean unidos. Porque, hermano, dice la Biblia que sin paz y sin santidad no logramos entrar al cielo. Y hermano, si el que está a la par de usted, bueno, no voy a decir del que está a la par de usted, si el que está allá afuera y a usted no le cae bien y es parte del cuerpo de Cristo, hermano, al cielo vamos a llegar todos, los que seamos parte del cuerpo de Cristo. Imagínese, ahí se lo va a encontrar usted. Ay, aquí está no me alcancé a librar de él en la tierra, tuve que encontrármelo otra vez acá. Vamos a llegar y ya lo vamos a ver. Hermano, la unidad congregacional es muy importante. Usted y yo tenemos que, hermano, tenemos que llegar al punto, dice la palabra, de ser un solo cuerpo. Y cuando digo congregacional, iglesia, no me refiero solo a esta iglesia, hermano, porque probablemente en una misma congregación, en un mismo rebaño, nosotros podemos quizás llegar a pensar de la misma manera, seguir, amarnos, procurarnos y todo, estar unidos. Pero hermano, qué difícil es a veces con personas que no creen lo que nosotros creemos. Digamos pues, un ejemplo, yo creo, algo que es bien notado, yo creo que la salvación no se pierde. Pero la iglesia de a un lado, que también es de Cristo, cree que sí se pierde. Y yo no sé usted, pero yo he escuchado gente que se pelea. No, que si se pierde, que sos un hijo del diablo y que allá en el infierno te vas a dar cuenta que si se pierde. Y yo digo, Dios mío. Ay, somos un solo cuerpo. Los de allá y los de acá somos un solo cuerpo. Doctrina, ok, mire esto. Gálatas capítulo 2, verso 9. Y cuando Jacobo y Cefas es Pedro, y cuando Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser columnas, percibieron la gracia que me fue dada, está hablando Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé las diestras de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, diga conmigo gentiles, y ellos fueran a la circuncisión. Yo le ponía ahí como título al tópico, le ponía un evangelio. Ojalá y usted tome esto espiritualmente, hermano. Un evangelio, dos doctrinas. Diga conmigo, no me voy a enojar. Ay, hermano, no, diga no me voy a enojar, porque imagínese, se enoja y luego yo ¿qué hago? Bueno, igual si se enoja y que Dios lo perdone. Hoy tenemos Santa Cena, así que
Trate de estar tranquilo, en paz, en comunión. En el capítulo 15, 14 del libro de los Hechos, Pablo está predicando a los gentiles. Pablo les está diciendo a los gentiles: muchachos, no es necesario que se circunciden. ¿Me siguen? Pablo les está diciendo: muchachos, no es necesario que sigan las obras de la ley, ¿cierto? Pablo, hermanos, si digo algo que no sea cierto, objete o levante la mano y dígame: pastor, no es así. Pablo está predicando, hermano, un evangelio que no está relacionado con lo que tú hagas conforme a la ley. Entonces el evangelio se está extendiendo. La gente gentil, los que no son parte del pueblo de Dios, los que no son israelitas, pues, están recibiendo la palabra y se están convirtiendo al evangelio. Hay hermano, personas de los griegos que se convirtieron, de la ciudad de Éfeso que se convirtieron, de Corinto que se convirtieron. Hay milagros, hay señales, y de repente los judíos de la circuncisión llegan a la iglesia de Pablo o a las iglesias que Pablo está abriendo y les empiezan a decir: no, tú te tienes que circuncidar, no, tú tienes que seguir la ley de Moisés, no, tú tienes que vivir por las... No guardas el sábado, no, tú tienes que guardar el sábado. No celebran lunas nuevas, no, tú tienes que celebrar. Hermano, llegan a las iglesias que Pablo está trabajando, está abriendo, y tratan de llevar al pueblo a que tiene que vivir conforme a la ley. Pablo, por revelación, dice Gálatas, por revelación recibe que tiene que ir donde los hermanos de Jerusalén, donde los apóstoles de Jerusalén, y llega a Jerusalén y les explica: mira, estoy predicando el evangelio. Mira, Dios está respaldando. Mira, aquí traigo a Bernabé. Mira, aquí traigo a Tito. Mira, aquí traigo pruebas. Y dice la Biblia que los hermanos de Jerusalén, Pablo, Jacobo, el hermano del Señor, hablaron y dijeron: si Dios no les está imponiendo esta carga, ¿por qué nosotros se las hemos de imponer? Y le dice Pedro: solamente que se guarden de los ídolos, de la sangre y de lo ahogado. Y Pablo se va y continúa trabajando en el evangelismo. Pero hermano, a él, dice Gálatas 2, los discípulos le dijeron, los apóstoles le dijeron: hermano, ¿me da su mano? Puedes ir a predicar a los gentiles. Con esa doctrina puedes ir. Es decir, Pedro y los apóstoles de Jerusalén le dijeron: Dios te está respaldando, esto es de Dios. Ve donde los gentiles y predícales la no circuncisión. Predícales que no tienen que guardar el sábado. Predícales que no tienen que guardar lunas nuevas, lunas llenas, fiesta de tabernáculos. Ellos no. Pero nosotros sí les vamos a predicar a los judíos que las guarden. Por eso es que yo le ponía ahí, hermano, el evangelio de Pedro era el mismo evangelio que predicaba Pablo. Era el mismo. Era Cristo. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Salvación de todos los pecados que tenemos. Era el mismo evangelio. Solo que uno iba enfocado a los que no eran parte del pueblo de Israel, y el otro iba enfocado a los que sí eran parte del pueblo de Israel. Entonces, hermano, imagínese dos doctrinas tratar de estar unidas. Por eso es que yo decía: Señor, Jesús está de rodillas orando y le está diciendo al Padre que todos sean uno, que todos lleguen a la unidad. A Pablo lo voy a mandar donde los gentiles, Señor. A Pedro y a los demás los voy a mandar acá, los apóstoles a los gentiles, Pablo, Bernabé, Tito, los apóstoles a los judíos, Pedro, todos los que usted ya sabe. Y ambos predican el evangelio de Cristo. Hermano, esto es importante que nosotros lo aprendamos. ¿Sabe por qué? Porque en el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo, uno solo. Hermano, no hay, allá en el cielo usted no va a llegar a encontrar Iglesia Cristiana Monte de Sión a la derecha, o Iglesia Cristiana bla 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 a la izquierda, o los que no sean parte de la iglesia fulana se van a ir al infierno. No. Por eso Pablo dice: hermanos,
A mí me dieron la diestra de compañerismo cuando fui con Tito y me dijeron que fuera a predicar a los gentiles, y mientras ellos le predicaban a los judíos. Unidad con doctrinas diferentes. Ay, hermano, le voy a decir algo. Usted ya sabe, pero cuando yo me convertí, yo venía de una iglesia muy, muy linda, hermosa, preciosa. Digo esto porque mi pastor, que era mi pastor de niño, a veces ve los videos. Hermosa esa iglesia. Nos tocó, bueno, a mi papi, a mis cuñados, nos tocó construir de cero. Era una iglesia donde se sentaban, ponían 3 tabicones, una tabla y otros 3 tabicones, y ahí se sentaban. De esas iglesias de allá. Hoy es una iglesia hermosa, un edificio lindo, ¿verdad? Pero pastor en ese entonces era el fútbol, pecado. Si no usaba manga larga, pecado. Si las hermanas se cortaban el pelo, hijas de Jezabel. Entonces yo llegué con eso donde mi pastor, aquí a Estados Unidos, y veo a las hermanas bien pintadas usted. Dios mío, ¿dónde me fui a meter? Se sube a predicar mi pastora un día. ¿Cómo que no usa? Hijo, no, definitivamente yo me voy de esta iglesia, dije. Esta es yo iré, hermano, le voy a dar el número de mi mamá. Yo hablaba y le decía, madre, esta iglesia es bien carnal. Yo miraba gente danzar y yo decía, eso es rock and roll. Hermano, yo fui rock and rollero. Ahí donde usted me ve, me gustaba el tri, me gustaba, hermano. Y yo miraba a los hermanos danzar porque de repente el Espíritu Santo venía y salían de sus lugares y llenaban el altar y empezaban a brincar. Y hermano, un gozo que yo no entendía. Y yo decía, no, esto sí, de a tiro no. Y muchas veces me quise ir de la iglesia. Porque yo decía, es que a mí allá en México me enseñaron. Y mi pastor un día me dijo, Cheyo, un día va a entender. Usted está mal, le decía, pastor, usted está mal. No, Cheyo, un día va a entender, no se desanime, siga avanzando. Yo le hablaba a mi mamá y le decía, mami, es que la iglesia, híjoles, las hermanas usan pantalón. Y mi mamá me decía, hijo, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Bueno, pues está haciendo esto y eso. Si Dios está trabajando en tu vida, continúa allí. Porque no es la iglesia, sino es Dios trabajando en ti. Pues continúe. Y digo esto, hermano, porque los hermanos de Corinto se vestían diferente a los hermanos de Jerusalén. Hermano, ahí en 1 Corintios está el apóstol Pablo un día tratando de enseñarle a las hermanas que usen velo. Y las hermanas de Corinto no quieren usar velo. Y Pablo les dice, bueno, es que la misma naturaleza nos enseña, es que al hombre le es deshonroso, a la mujer le es honroso, es que es la cobertura para los ángeles, es señal de autoridad para los ángeles, y los hermanos de Corinto dijeron, no. Y Pablo, hermano, el apóstol Pablo termina y dice, bueno, si ustedes no lo quieren recibir, no vamos a pelear por esto. No, hermano, yo hubiera sido el pastor, le digo, todos se ponen velo. Imagínese si hubiera sido el apóstol. No sabes quién soy yo soy el apóstol. Tienes que ponerte velo. Hija del diablo. Dos doctrinas diferentes. Un solo evangelio. Quiero hablarle un poquito más de esto porque hay algo, hermano. Ahí en Lucas capítulo 9. Búsquelo por favor, Lucas capítulo 9, porque tenemos que llegar a la unidad. Hermano, yo bendigo a Dios porque somos una iglesia muy unida, muy hermosa en el Señor, pero, hermano, no somos la única iglesia que el Señor va a llevarse en el arrebatamiento. Hay otros hermanos, iglesia de Cristo, que probablemente usted no los mira bien hasta este momento, pero que son de Cristo. Ahí en Lucas capítulo 9, si usted pone sus ojitos en el verso 49 y en el verso 50, ¿lo tiene?
Dice la palabra del Señor: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios fuera en tu nombre. ¿Y qué hicieron? ¿Está leyendo conmigo? Se lo prohibieron. ¿Por qué? Porque no nos sigue o no sigue con nosotros. Continúa Jesús y les contesta. Y Jesús les dijo: no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Les voy a explicar un poco. Los discípulos salieron a predicar de 2 en 2 y se fueron. ¡Pum! El Señor los mandó a predicar. Él les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, toda potestad sobre demonios. La gente recibía la palabra. Ellos contentos venían. Pero un día se encontraron a un hermano de otra iglesia. No, pastor, así nos dice. Bueno, uno que no seguía a Jesús con ellos. No era de los discípulos de Jesús. Y lo miraron allá y en el nombre de Jesús. Y los discípulos se iban. Y llegan los hermanos celosos, los discípulos. Y no hagas eso, no puedes hacer eso porque tú no vas donde nosotros. Y yo no sé cómo se quedó aquel hermano. Maybe fue con ellos después, maybe no. Maybe se quedó ahí triste. Maybe lo detuvieron en su obra. Maybe después de eso él ya no quiso orar por los enfermos. Maybe después de eso ya no quiso predicar. Y los discípulos llegan con Jesús, con su saco y su corbata, y le dicen: Señor, vieras lo que acabamos de hacer. Uno que no va a nuestra iglesia, ahí anda diciendo esto, y lo reprendimos, Señor. Y Jesús les mete su coscorrón. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? No porque no viene con nosotros. No sigue tus enseñanzas, Jesús. Pero lo hace en mi nombre. Y si lo hace en mi nombre, quiere decir que es de los míos. Hermano, usted se va a encontrar con gente que danza y con gente que no danza. Igual son de Cristo. Usted se va a encontrar con gente, hermano, que guarda el sábado y con gente que no guarda el sábado. Igual son de Cristo. Usted se va a encontrar con gente que celebra las fiestas y son de Cristo, y con gente que no las celebra y también son de Cristo. Y el Señor Jesús dijo: yo quiero que todos sean uno. Aún con que no celebren lo que otros celebran, hermano. Pablo lo dijo a los romanos: algunas cosas para algunos es pecado, pero para otros no. ¿Y por qué tú vas a juzgar el siervo de otro? Es como que si yo, hermano, como que si yo quisiera ir donde el pastor de la iglesia de aquí enfrente y le dijera: Señor, tiene que sus ovejas se andan portando mal, las voy a poner en disciplina. ¿Y usted quién es? Vaya y ponga en disciplina a sus ovejas. Si nosotros, hermano, aprendemos que debemos de llegar a la unidad, que según el apóstol Juan, ¿qué es necesario para que seamos hermanos en Cristo? ¿Qué es necesario? Según el apóstol Juan, para ser hermanos en Cristo, simple y sencillamente tenemos que creer en Cristo. Claro, hacer la obra de Cristo. ¿Verdad? Pero hermano, los judíos creían en Cristo, pero también eran hermanos de los gentiles, que también creían en Cristo. Entonces, hay una unidad en el evangelio, aunque a veces no pensemos lo mismo en la doctrina. Aunque le voy a decir algo, como iglesia local o como ministerios, deberíamos de pensar lo mismo en relación a la doctrina. Porque imagínense que en medio de nosotros, ¿para cuánto soy su pastor? Amén. Ok. Imagínense que usted no está de acuerdo en la doctrina que yo enseño. No, hermano, con perdón y con mucho respeto. Ay, Dios mío, ¿cómo lo digo? Si usted no me ve como su pastor, pues, hermano, a lo mejor no es oveja de este redil. Porque si yo no miro al pastor y yo no recibo la palabra del pastor donde yo me congrego, hermano, voy a estar cuestionando todo lo que dice. No, eso está mal. Y después va a ir con las otras ovejas y lo que dijo el pastor está mal. Y después, y hermano, eso no va a ser de bendición. Por eso,
en la misma iglesia, los judíos todos predicaban de la circuncisión, todos. Pero los gentiles todos predicaban de la no circuncisión. Cuando un judío iba donde ponga atención a esto, ahí está en Gálatas 2. Cuando un judío iba donde los de la no circuncisión, donde los gentiles, ¿sabe qué hacía? ¿Sabe qué hacía? Hacía lo que ellos hacían. ¿Cómo, pastor? Pues, ahí en Gálatas 2, Pablo le metió una regañada a Pedro. Porque Pedro llegó donde los gentiles y empezó a comportarse como ellos. ¿Qué hacían? No sé. Pero empezó a comportarse como ellos. Pero cuando llegaron los de la circuncisión, dijo, híjoles, ya llegaron mis hermanos de allá. Y empezó a comportarse como los otros. Y Pablo le dice, tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita porque te comportas de una manera estando con nosotros. Pero como llegaron aquellos, ahora ya no te quieres comportar como antes. Hermano, una unidad congregacional es bien necesaria para nosotros. No podemos estar pensando unos en una cosa, otros en otra cosa, otros en otra cosa. Es como que si usted estuviera jalando algo y unos apuntaran para allá, otros para allá y otros para allá. No vamos a avanzar. Por eso Jesús dice, para que esto avance, para que esto crezca, para que esto se expanda, tienen que llegar a ser una sola mente, un solo espíritu, un solo cuerpo. Porque de lo contrario, iglesia, no vamos a seguir. Mire esto, llevo 28 minutos, voy bien. Entonces, la unidad congregacional es lo que le quiero hablar. Ahí en Lucas capítulo 22, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros. Mire esto, el Señor les está encomendando una tarea a Pedro y a Mateo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, no diga amén, no es Mateo, es Juan. Hermano, se me está durmiendo, hermano. Jesús les está encomendando una tarea a Pedro y a Juan. Y les está diciendo, quiero que vayan y quiero que preparen la Santa Cena. Hoy hay Santa Cena. Imagínense, dos hermanos tienen un trabajo por hacer. Tienen que trabajar juntos. Tienen que hacer las cosas juntos. Tienen que ponerse de acuerdo en cómo hacer las cosas. Hermano, esto no es fácil. Más teniendo a Pedro como compañero. Pedro era impulsivo. Así como va, pum, hagámoslo. Y Juan era adoración, era alabanza, era el que se acostaba en el pecho del Señor. Ella era más así. Y no, Pedro, hagámoslo. Mira esto. Qué difícil trabajar dos personas juntas. Hoy que estoy yendo al partido de fútbol, hermano. Hoy que estoy yendo donde los niños a ver jugar fútbol, los chiquitillos. Me hablaba el Señor de esta manera porque es un equipo de fútbol conformado por 7, 8 chiquitines, 8, 9 años. Todos quieren ser parte del equipo, pero cada uno corre para donde quiere correr. Y cuando yo los miraba, el coach les decía, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y tú eres midfield, y tú eres offender, y tú eres defender, y tú eres goalie, y qué sé yo, qué más le decía, y los niños se ponían en el campo de fútbol y tenían el balón, hermano, y se les olvidaba quiénes eran. Se les olvidaba, al portero ya no era portero, el defensa andaba de delantero, y yo decía, que el Señor me hablaba y me decía, así como esos chiquitines, es la iglesia. Y yo le decía al Señor, ¿pero por qué? Porque todos quieren ser parte del cuerpo, pero no quieren trabajar en equipo. Y empecé a trabajar en esto. Porque, hermano, trabajar dos para el Señor, hermano, hay personas que dicen, yo prefiero solo que mal acompañado, dicen algunos, ¿verdad? Pero, hermano, eso no es de Dios. Eso es división. En el cuerpo de Cristo
si usted va a utilizar su mano, utiliza los 5 dedos. O hay un dedo rebelde que diga, no, yo no quiero agarrar. Todos agarran. Hermano, si este ojo voltea para acá, el otro ojo también voltea para allá. A menos que sea un ojo rebelde, ¿verdad? Que yo quiero voltear para allá. El cuerpo humano nos muestra la unidad. Y yo miraba a los chiquitines correr y decía, Señor, realmente es difícil que la iglesia trabaje junta. Ayer teníamos una dinámica en la escuela ministerial y hacíamos grupos con ese propósito. La iglesia tiene que aprender a trabajar junta, con sus diferencias. Algunos son un poquito más rápidos que otros, pero tenemos que aprender a trabajar juntos. Algunos son más bonitos que otros. No, todos somos bonitos, ¿verdad? Pedro y Juan están preparando la cena del Señor. Tienen que hacer las cosas en equipo, juntos. Hermano, cuando el enemigo venga y le diga, no, tú no participes de esto, tú solita, porque el hermano que te tocó es un pecador. Hermano, repréndalo. Así de pecador es su hermano. O le voy a decir algo, o usted ya no peca. Así aquí entre nos. No le voy a decir a nadie, tranquilo. De aquí no va a salir. Hermano, si nos pusiéramos a contar nuestros pecados, hermano, híjoles, vigilia hacemos. O no, si mi esposa le contara qué bueno que no está ahorita acá. Qué bueno que la hermana Socorro le dijo que fuera a enseñarle a los niños. El que está a la par es pecador. Y a veces nosotros decimos, no, y es que me pusieron a orar con el hermano, pero el hermano se duerme. Y los discípulos no se dormían, pues. No, me pusieron a adorar con el hermano, y la hermana que está a la par ni levanta las manos, ni aplaudir quiere. Wow. Pero es tu hermano. No, es que pastor, usted no sabe, ese hermano es bien problemático, pastor. Pero es tu hermano. Dios está trabajando en él. ¿Sí? No, pastor, pero es que viera usted, es tu hermano. Y viera usted, estaba viendo que Dios trabaja de 2 en 2. Pablo y Silas, Pedro y Juan. Y empecé a encontrar un montón de parejas, hermano, trabajando para Dios. Unos se peleaban. Pablo se peleó con Silas. Y apóstoles los dos. Hermano, tenemos que encontrar la unidad. Qué importante la unidad, hermano, en el servicio. Porque imagínese usted trabajando para el Señor y peleándose. Allá los hermanos Ujieres peleándose entre ellos. O los de la alabanza, ay santo, o los de la alabanza peleándose. No, hermano. Por eso la hermana Lucero ahí pone mucho cuidado, ¿verdad? Y de que cuando los chiquitos quieren empezar a pelear, cálmense, tranquilos. Aquí no peleamos. Espero. Tenemos que encontrar la unidad. Hermano, ¿usted tiene alguna idea de cuántos salvos hay en el mundo? Digo salvos, porque hermano, hay quienes se van a salvar, después van a pasar por un tiempo de santificación o de limpieza, algo que hemos enseñado hace tiempo, ¿verdad? Pero va a haber muchos salvos, que probablemente nosotros ni idea tenemos que van a ser salvos. Usted lo mira ahí todo caminando así, ¿verdad? Arrastrándose, pero va a ser salvo. Y con toda esa gente tenemos que llegar a la unidad. Por eso, hermano, yo le voy a decir algo, le voy a abrir mi corazón en 5 minutos. A mí me molesta cuando la gente empieza a pelear por el evangelio. Porque, hermano, por el evangelio no se pelea. Hermano, he visto gente que, hermanos cristianos, pastores, hermano, Dios mío, peleándose en las líneas de trabajo. Cristianos peleándose con otros cristianos. Y yo, Dios mío, solo porque uno cree algo que el otro no cree. Y los dos son hijos de Dios.
Y los dos son salvos. Digo, y Señor, se andan peleando. Estos no han llegado a la unidad que Jesús quería que llegáramos. Ahora imagínense el esposo y la esposa peleándose. Pero ayer fue de familia, ¿verdad? Unidad en el servicio. Diga conmigo, voy a tener unidad en el servicio. Unidad congregacional. Mire esto, hermano, esto es hermoso. Hechos capítulo 2, versos 46 y 47 dice de la siguiente manera: además, todos los días iban al templo. ¿Cada cuánto iban al templo? Todos los días. Todos los días. Y celebraban la cena del Señor. Y compartían la comida peleándose entre ellos. Y juntos... No, peleándose con cariño. Con cariño y alegría. Oh, ok. Y compartían la comida con cariño y alegría. Ahí me voy a detener. Hoy estamos buscando la unidad. Y me voy a aprovechar que tenemos Santa Cena usted. Porque tiene que estar bien para poder tomarla. Porque si no, dice Pablo a los Corintios, que ocasiona... Después le explico. Dice ahí, y compartían la comida con cariño y alegría. Somos una iglesia, amados, que tenemos esa bendición, ¿verdad? Nos gusta celebrar el Día de los Niños, celebrar el Día de las Madres, aunque alguien dijo que eso no está en la Biblia. Bueno, otras cosas tampoco están en la Biblia y las hacemos. Día del Padre y todo con tal de hacer coinonía, todo con tal de tener fraternidad con los hermanos, ¿verdad? No es otro el propósito. Y cuando yo veo esto en la traducción, en esta traducción de la Biblia, en lenguaje actual, dice que los hermanos tenían una unidad tal que todos los días iban al templo, celebraban la cena del Señor, compartían la comida con cariño y alegría. Eso me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque cada vez que usted comparte lo que usted tiene, debe de hacerlo de esa manera. Eso, hermano, habla de la unidad. Imagínese usted dándole de comer a los hermanos en el Día de las Madres. Hoy que viene, ¿verdad? Está la hermana sirviendo. Está su plato. Si quiere más, ni me pida, que ya no hay. Hermano, yo ya no voy a esa iglesia. Y hermanita, ¿usted cree que me pueda dar un agua? No hay. Gracias. Voy a la BP que está ahí, me compro una micoca. Hermana, yo quisiera ayudar. ¿Usted cree que pueda? No, ya estamos completos. Hermano, unidad tiene que ver con hacer las cosas con cariño y con alegría. Y yo le he enseñado algo que Deuteronomio 28 enseña. Y si no lo vamos a hacer con alegría, mejor ni lo hagamos. Porque dice la Biblia que el que hace las cosas sin gozo, en lugar de acarrear bendición, acarrea maldición. O sea que cuando usted no quiere hacer algo, no lo haga. Y punto. No se va a ir al infierno por eso, ni lo vamos a poner en las bancas de hasta atrás. No. Simple y sencillamente usted no quiso hacer algo y está bien. Pero lo que hagamos para Dios en la congregación es con alegría y con cariño. ¿Por qué? Porque eso es unidad. Hermano, eso es unidad. Continúa Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, y dice: y juntos alababan a Dios, y todos en la ciudad los querían, y cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De este modo el grupo de sus seguidores iba creciendo cada vez más grande. Pero yo veía esto y, hermano, como cristiano tenemos que llegar al punto de hacer las cosas en este tipo de unidad. Con alegría compartamos lo que hacemos. Imagínese a su pastor predicando enojado. Ayer predicó enojado el pastor, va a decir usted, ¿verdad? No, yo no estaba enojado ayer. Imagínese el pastor enojado aquí nomás tirando puros pedradas ahí, latigazos, ¿verdad? Y hermano, es como cuando alguien sirve enojado o en descontento. No, hermano, la unidad
tiene que ver con hacer las cosas para la congregación con cariño y con alegría. Déjenme pongo aquí esto así. Quería yo hablar de esto, hermano, porque es bien importante, le decía yo a usted, que nosotros lleguemos a comprender el deseo de Dios. Jesús, orando al Padre en el capítulo 17 de San Juan, su oración tenía que ver con el deseo de que todos aquellos que vinieran a Él fueran una sola persona. Y cuando yo vi esto dije, bueno, todos tienen que ser de esta manera. Empecé a ver los tipos de unidad en la Biblia y miré que algunas unidades eran un poquito diferentes, como los judíos con los gentiles. Estaban unidos, hermano. Las iglesias que no eran judías mandaban ayuda para Jerusalén. Usted se recordará el apóstol Pablo pasando por Corinto y diciendo, hermanitos, están pasando situación allá en Jerusalén, recojan una ofrenda. Y los hermanos recogían la ofrenda y la mandaban para Jerusalén. Eso era unidad, pero no compartían la misma doctrina. Hermano, había unidad dentro de la misma congregación. Dentro de la misma congregación, los judíos todos creían en la circuncisión, y los gentiles, todos los gentiles estaban bien sabidos de que no era por las obras de la ley que ellos iban a ser salvos. Era una unidad doctrinal, amado hermano, que tiene que haber en la congregación. Había unidad en el servicio también. No podemos servir a Dios, hermano, peleados. Ay, yo no quiero. Me tocó tocar la guitarra con la hermana Ángela. Ay, me cae gordo esa hermana, yo no la puedo ni ver. A pesar de que es bien linda y hermosa, no la puedo ni ver. Ay, me tocó ensayar y me tocó el hermano Marcelino y no, unidad en el servicio. O imagínense a los hermanos allá atrás preparando la cena del Señor, enojados. Que el Señor nos ampare, iglesia. Bien ministrado va a quedar usted, teniendo servidores todos peleados. Por eso Jesús dice, busquen la unidad. Unidad congregacional, hermano. Tenemos que entender esto. Todos nosotros somos una sola persona. Yo vengo de Kenton. Otros vienen de Clyde. Otros son de Waynesville. Otros de Silva. Otros de por allá de Jonathan Creek, si no estoy mal. Hermano, pero no son los de Jonathan Creek. No son los de Kenton. No son los de Silva. Somos un solo cuerpo. Y todos juntos alabamos. Y todos juntos participamos. Hermano, eso tiene que quedar en nuestro corazón. No, hermano, perdóneme. He visto iglesia. No he visto nada. Hay lugares en el planeta Saturno donde los hermanos de la Tierra se sientan en una orilla y los hermanos de Marte se sientan en otra orilla y los hermanos de Júpiter se sientan todos dispersados ahí, en grupitos, y somos un solo cuerpo. Allá en el cielo se va a revolver usted con mexicanos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, hermano. A mí me caían gordos los salvadoreños hasta que encontré a mi pastor. Hoy lo amo, porque allá todos vamos a ser de Cristo. Tenemos que llegar a la unidad de la fe. Porque dice Pablo a los Efesios, si no estoy mal, en el capítulo 6, y a unos les dio ser apóstoles, y a otros les dio ser profetas, y a otros les dio ser evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos ellos con el propósito de llevar a la iglesia a la unidad de la doctrina. ¿Dice? No dice. A la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Porque de doctrina, hermano, hablar de doctrina es hablar de un montón de cosas. Hay un bárbaro que dijo un día, yo me fui de la iglesia porque el pastor un día dijo que Adán no tenía ombligo. Y hizo su iglesia, la iglesia de los que creen que Adán no tenía ombligo. ¿Y cómo así? Pues Adán no nació de mujer. Él no el ombligo es por el cordón umbilical y todo eso. Él no tenía porque él vino directamente de Dios. Y ese pastor, hermano, por cosas tan
¿cómo le digo? Hablar de doctrinas, hablar de cosas así. Juan Calvino enseñó que la salvación no se pierde y este Jacobo, ¿cómo se llamaba? El de los pentecostales, ay padre, se me fue el nombre. Arminio, Jacobo Arminio enseñó que la salvación sí se pierde y los dos son hombres de Dios. Pablo enseñaba que no era necesaria la circuncisión y Pedro decía que sí era necesaria y los dos eran hombres de Dios. Un solo evangelio, una sola fe, un mismo Señor, un solo bautismo, un solo todo. Por eso es que usted y yo, hermano, tenemos que llegar a la unidad. Este es un llamado a la unidad. Un llamado, hermano, a que usted ponga en su corazón entender a quienes no tienen la misma enseñanza que usted tiene. Un llamado, iglesia, a que usted no manda al infierno a los que danzan, no los manda al infierno a los que danzan. No, hermano, un llamado a que usted sepa que el que está a la par, así de diferente, es también un hijo de Dios. Así de fácil. Un llamado a la unidad. Porque todos somos de Cristo. Todos los que están con Cristo son de Cristo. Aunque no vengan a la iglesia a Monte de Sion, Waynesville. Imagínense. Si solo Monte de Sion, Waynesville se fuera a ir al cielo, el cielo es inmenso. No lo llenamos. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Hoy tenemos Santa Cena, iglesia. Y una de las cosas, y mis hermanos que preparan la cena del Señor se quieren preparar, una de las cosas que nosotros debemos de tener en nuestro corazón es precisamente esto. Que debemos de llegar a la unidad en Cristo.